Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino a través de mí. La paz y la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en este momento. Las gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo maravilloso de poder seguir adelante, sirviendo al Señor, glorificando a nuestro buen Dios Todopoderoso. Así que entonces, esto es Conectados con Dios. Hoy queremos meditar en la palabra del Señor, la cual será medicina para nuestra vida espiritual. Un tema muy importante que quiero en esta hora compartir con usted, amado oyente, es victoria que derriba obstáculos. Victoria que derriba obstáculos. Muchos de nosotros hemos tenido obstáculos. Hemos tenido obstáculos en nuestras vidas. Hemos tenido obstáculos en nuestras carreras. Hemos tenido obstáculos de pronto al formar una pareja. Hemos tenido obstáculos de pronto al poder emprender un negocio. Hemos tenido obstáculos de pronto al viajar. No sé, N obstáculos hemos pasado en nuestras vidas. Así que entonces ya tenemos experiencia de poder pasar, en este caso, los diversos obstáculos en la vida. Es cierto, hay muchos y tantos obstáculos en la vida. Recuerda, también hay obstáculos para ir al infierno, En otro momento este tema vamos a... Bueno, hoy quiero compartirles, así como decía, victoria que derriba obstáculos. Josué capítulo 6, versículo 1 al versículo 16. Yo sé que usted en algún momento ha oído esta porción de la palabra. Yo sé que en algún momento usted ha escuchado, ha leído la palabra, una historia tan maravillosa, la toma de Jericó, ¿no? La historia del pueblo de Israel con Jericó. Vamos, hermanos, es importante acudir al contexto. ¿Cómo era Jericó? Jericó significa la ciudad de la luna, el más antiguo del mundo, conocido como la ciudad de las palmeras. Dice que por lo menos en este caso Jericó era alrededor de 27 kilómetros, en este caso de Jerusalén, ¿no? A 7 o 10 del Jordán, o 7 o 10 kilómetros del Jordán. Era prácticamente un centro de adoración al dios luna, ¿no? Mira, Jericó, siendo una ciudad bien amurallada, bien fortificada, que daban dominio, sus murallas eran más altas, eran fuertes, tenían muros y antemuros, ¿no? O sea, muros dobles, ¿verdad? Que abarcaban, dice, por lo menos hasta 3 a 4 hectáreas de terreno, ¿no? 9 metros de largo, los separaban 5 metros y los tenían las casas que construían arriba, ¿ya? Los ladrillos tenían, dice, 10 metros de ancho, 30 o 60 de largo. La base, dice, la base de 4 hileras de piedra. Imagínense, tan fuerte. Era prácticamente así esta ciudad. Esta era su confianza en la fortaleza de sus murallas, ¿no? Por eso se llamaron la ciudad inconquistable. Sin embargo, el pueblo de Dios, llamado Israel, lo conquistó. Es importante. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La situación de Jericó. La situación de Jericó en ese entonces era de que sus puertas de la ciudad de Jericó estaban bien fortificadas, bien aseguradas, por tener ese temor a los hijos de Israel,
puesto que Israel estaba al frente del Jordán, listo para poder entrar y conquistar la tierra prometida, ¿no? En este caso, Josué estaba ahí comandando al pueblo de Israel, al ejército de Israel, para poder entrar a la tierra prometida. Pero para poder entrar a la tierra prometida, tenía que derribar Jericó, tenía que conquistar Jericó. En ese entonces es lo que está pasando. Por eso justamente Jericó se enteró de que Israel estaba al frente de ellos y Jericó se puso en alerta, se puso ahí fuerte para poder ahí soportar o hacer frente, en este caso, al ejército de Israel. Ciertamente Jericó sabían que Israel venía por Jericó, ¿no? Que lo tenían en la mira, que los israelitas habían conquistado algunos pueblos al otro lado del Jordán y habían derrotado ya, en este caso, a dos reyes, por ejemplo, dos reyes amorreos, Sehón y Og, ya que Dios había sacado a su pueblo de Egipto y había sacado del Mar Rojo, y también sabían cómo habían cruzado el río Jordán. Imagínense, eso era la situación del pueblo en este caso del pueblo de Jericó, ¿ya? También nadie entraba ni nadie salía, ¿ya? Todas las murallas, todas las puertas de Jericó estaban bien fortificadas, bien cerradas, ¿no? Tenían mucho temor del pueblo de Israel. ¿Y cómo era? ¿Y cómo estaba en este caso Israel? ¿Cuál era la situación de Israel antes de conquistar a Jericó? El pueblo de Israel estaba acampando, dice, en Gilgal, ¿ya? Estaban esperando ahí las órdenes de marcha para poder comenzar a poder conquistar la tierra prometida. Habían tenido ya muchas experiencias renovadoras con el Señor, tales como la circuncisión, la celebración de la Pascua, comer el fruto de la tierra y la afirmación de que el Señor iría delante de ellos para conquistar esa tierra donde fluía leche y miel. Cuando llegamos al versículo 2 dice así: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Amados oyentes, la promesa de Dios es grande. La promesa de Dios ha seguido de generación en generación. Y esta promesa es lo que de veras realmente Dios hace acordar a Josué, ¿no? Porque Josué estaba con Dios. La victoria estaba en Dios y no en los soldados, no en los sacerdotes. La victoria no estaba ahí en el ejército de Israel. La victoria estaba en Dios. Ya Dios lo venía diciendo, ya Dios estaba confirmando, estaba reiterando muchas veces. Eso encontramos en Deuteronomio como también en Josué 1, ¿no? Rahab, los espías y Josué lo habían declarado y lo habían creído, ¿verdad? ¿No? Entonces, la promesa de Dios es grande. Versículo 3 y versículo 5. En estos versículos 3 y versículo 5 de Josué capítulo 6, ¿no es cierto?, encontramos las instrucciones. ¿En qué consistían las instrucciones? Versículo 3 dice: rodearon pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día darás 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Entonces, ellos debían de rodear la ciudad durante 6 días, ¿ya? 7 sacerdotes tenían que llevar 7 bocinas. El 7º día deberían de dar 7 vueltas a la ciudad, alrededor de la ciudad, ¿no? Ese era el orden. También tenían que tocar las bocinas y tenían que gritar, ¿ya? Eso eran las instrucciones. Mientras que en versículo 6 al versículo 16 encontramos ya la obediencia a esta ordenanza. La obediencia a esta ordenanza. El pueblo de Israel hizo así como Dios lo había ordenado. En estos versos se encuentra 7 sacerdotes, 7 días,
7 vueltas, 7 cornetas de cuernos. Dios era quien había planeado así tan perfectamente, porque Dios es perfecto, porque Dios siempre está con su pueblo, por esa misma razón. El arca dice que era el símbolo de la presencia del Señor. El arca iba en medio de 2 batallones, uno adelante y el otro al final. La verdad realmente es muy maravillosa. Cuando Dios va delante de nosotros, siempre tendremos éxito. En este caso, delante del pueblo de Israel, delante de los sacerdotes, delante del pueblo, del ejército del pueblo de Dios, estaba yendo Dios, estaba yendo el Señor, estaba yendo el Señor. En ese entender nos muestra de que en estos versículos solamente dice, se escuchaba el sonido de las trompetas. Era un momento tenebroso para el pueblo de Jericó. ¿Qué pasaría? No sabían qué es lo que iba a suceder. Me imagino de que el pueblo de Jericó oían esas voces de las trompetas, ¿no? Por eso dice que solamente se escuchaba el sonido de las trompetas. El pueblo dice que debía de guardar silencio, estaban calladitos, solamente se escuchaba el sonido de las trompetas. De esa manera se cumplía un doble propósito. Por un lado, se acentuaba la angustia de los moradores de Jericó. Seguramente estaban ahí con unos escalofríos, o de pronto por ahí algunos con temor, otros fuertes de pronto por ahí listo ahí para poder batallar contra Jericó. Yo no sé qué más. Pero el pueblo tenía tiempo para poder asimilar, para poder aprender que cuando Dios abre la puerta, la victoria es segura. Cuando Dios abre la puerta, la victoria es segura. Amados hermanos, ciertamente, en la vida del creyente hay muchos obstáculos y las cuales tienen que ser derribadas. Usted seguramente tiene muchos obstáculos, las cuales tienes que derribar. Yo no sé cuál será ese obstáculo. En la vida del creyente también, muros, hay muchos atajos que deben ser derribadas. ¿Cuáles son esas murallas que te impiden para servir al Señor tu Dios? La duda, la incredulidad, el negativismo, pesimismo, el conformismo, la negligencia, el miedo, ¿no? O los pero, el pecado. ¿Qué cosa a ti te impide para que el Señor vaya delante de ti? Por otro lado, hay creyentes en la iglesia de Dios con las actitudes de los espías, según número 13:25. Acuérdense que Moisés envió a 12 espías. 10 de ellos se hicieron cobardes y dijeron, no podemos subir. Hay muchas murallas, hay muchas dificultades, pero Josué y Caleb dijeron, vamos, hay que subir. En estos pasajes se muestran 2 pensamientos. En estos pasajes se encuentran 2 actitudes. No podemos y sí podemos. Es cierto que hay murallas que deben ser también reedificadas, como lo hizo Nehemías. Pero también es cierto que hay muros que deben ser derrumbados para poder conquistar, como sucedió aquí en la conquista de Jericó. En ese sentido, recuerda cuando aquellas trompetas en el 7º día tocaron y gritaron, dice, Jericó empezó a temblar y esos muros tan fuertes y tan duros empezaron a derribarse y empezaron a caer. Y el ejército de Israel entró a Jericó y así de esa manera conquistó. Hermano, ¿dónde estaba la fuerza? ¿Dónde estaba allí el ingenio? ¿Qué estaba sucediendo? Amado hermano en el Señor, Dios estaba con el pueblo de Israel. Pasos para derribar nuestros obstáculos. Sí, ¿tú quieres derribar tu obstáculo? En el nombre del Señor, te pido que lo hagas.
Recuerda, el pueblo de Israel reconoció los obstáculos, identificó los obstáculos para poder poseer la tierra prometida. Y es eso lo que debes hacer, identificar tu obstáculo. Ese es el primer paso, identifica tu obstáculo. ¿Ya? Es lo mismo que debemos hacer hoy, reconocer cuáles son nuestros obstáculos. Segundo, el pueblo de Israel se ha santificado antes de poder conquistar los obstáculos. Por supuesto que sí. Antes de que ellos entraran a conquistar a Jericó, el pueblo de Israel, hemos dicho, aquellos jóvenes que habían nacido en el desierto eran incircuncisos y se circuncidaron, celebraron la Pascua y renovaron su pacto con el Señor. ¿No? Se santificaron, se purificaron, se prepararon para la conquista. De tal manera, y es eso el segundo paso que tienes que hacer. Reconoce delante del Señor tus pecados, tus errores. Arrepiéntete y levántate de donde has caído. No te quedes allí. Los obstáculos vienen tras de ti. Los obstáculos te tapan, pero en el nombre del Señor, esos obstáculos deberán ser derribados. Por eso te digo, es lo mismo que el creyente debe hacer: arrepentirse de sus pecados, acercarse al Señor, volverse al Señor. Amado, el pueblo de Israel, tercero, estuvo atento a la voz de Dios. Josué, como líder del pueblo de Israel, estaba atento a la voz del Señor. Y estando atento a la voz del Señor, solamente tenía que oír la voz de Dios. Es lo mismo que tienes que hacer. Oye la voz del Señor. Estate atento a oír la voz del Señor. Y esa voz del Señor está aquí en su palabra. La voz del Señor no está en algún otro lugar. Oye la voz del Señor. Y, por último, vamos a decir, el pueblo de Israel obedeció todo lo que Dios indicó. Y esta actitud, ¿no?, al pueblo de Israel los ha llevado a que ellos puedan poseer la tierra prometida donde fluía leche y miel. Y la conquista de Jericó, ¿no? ¿Se dan cuenta? La obediencia a Dios es la actitud más correcta que el cristiano debe hacer. Amado oyente, en el nombre del Señor te pido que inclines tu rostro al Señor, que te acerques a Él, que busques su presencia, que te santifiques, que busques a Él, que oigas su palabra, y así tus obstáculos de tu vida, los obstáculos en tu matrimonio, los obstáculos ahí con los hijos, todo serán derribados. Esto sucede cuando Dios va delante de nosotros. Amado oyente, en esta hora, que Dios te bendiga. No te olvides de poder suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos por nuestra página de Facebook.